nosotros somos el Israel espiritual. ¡Mentirosos! No hay tal cosa en la Biblia como un Israel espiritual. Lo único que están haciendo es adoración babilónica pagana al dios Sol. Oh, usted es un católico protestante, pero no ha salido de Babilonia. La Torah no está escrita en su corazón si lo único que hace es sacar excusas del por qué yo no tengo que guardar los mandamientos. Oh, Jesús clavó los mandamientos en la cruz para que yo no los tenga que guardar y ahora puedo hacer lo que yo quiera. Sí, cómo no. Va a tener un rudo despertar cuando Yeshua se incline y le diga: apartaos de mí, no os conozco, ustedes hacedores de anomia. Asin, nomia, nomos, lo cual es el griego para Torah. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a comentar el mensaje del contenido de este video. No menciono nombres, ni ministerios, ni de personas. Únicamente nos centramos en el mensaje y en el contenido de lo que predica el expositor. Y nos daremos cuenta qué tanto se conoce o qué tanto se desconoce acerca del tema de la historia del hijo pródigo. Porque estas personas son líderes de opinión en los cuales mucha gente basa sus enseñanzas para transmitirlas a otras personas, a otros creyentes. Todos aquellos seguidores de estos predicadores llevan el mismo modelo, llevan la misma enseñanza, y lo tenemos que analizar a la luz de las Escrituras. Porque la historia del hijo pródigo aclara bíblicamente el panorama profético escatológico, aclara de lo que han aprendido o hemos aprendido durante todo este tiempo en la iglesia del cuerpo de Cristo. Así que comencemos. Bueno, continuemos ahora discutiendo la sinagoga de Satanás. Y necesito que me presten bastante atención. Continuemos en Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 9. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, en los evangelios cronológicos yo lo tengo como: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser Israel y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, voy a necesitar que me escuchen cuidadosamente y traten de poner sus emociones al lado por un momento y escucharme cuidadosamente, porque les voy a dar una corta lección de historia, la cual yo creo que clarificará las cosas. En los días de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel fue dividida en dos reinos: la casa de Israel, o solo Israel, en el norte, y la casa de Judá, o Judá, en el sur. Cientos de años después, en el 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por Asiria y esparcido a través del imperio, y habitantes de otras naciones conquistadas por Asiria fueron traídos y puestos en el territorio del norte de Israel, y entre ellos están los habitantes del territorio de Samaria. Y estos samaritanos continuaron adorando a sus dioses paganos, y de hecho el emperador les trajo supuestos sacerdotes, los cuales no eran levitas, que continuaron llevando a la gente a la idolatría. Ellos básicamente tenían su propia religión allá sobre el monte Gerizim. Ahora, una generación después de la dispersión del reino del norte, lo que quedaba de Israel, el reino del sur, porque recuerden, las 12 tribus juntas, los 12 hijos de Jacob, todos son llamados Israel, israelitas. Pero en el 586 a.C., lo que quedaba de Israel, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia, donde el término Yehudí, o más bien conocido en español como judío, fue el término que se le dio a estas personas porque ellos eran los habitantes del reino del sur, más bien conocido como el reino de Judá. El término judío o judíos aparece por primera vez en Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 6, justo antes de la cautividad a Babilonia. Pero el término no se hace popular hasta que ya de hecho están en cautiverio dentro del imperio babilónico. El reino del norte de Israel quedó disperso entre las naciones hasta el día de hoy. Se mezclaron entre los gentiles. Todas las mañanas los ortodoxos en Jerusalén oran por el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los judíos ortodoxos, y estoy hablando de los ortodoxos, no de los mesiánicos ni nada por el estilo, los ortodoxos, ellos creen que las ovejas perdidas de la casa de Israel están primordialmente, pero no exclusivamente, dentro de los creyentes del mundo cristiano. Es por esto que ellos ven que hay una atracción por parte del mundo cristiano por estar unidos con Israel, con el pueblo judío. Pero los ortodoxos quieren atraerlos al judaísmo rabínico hasta el punto de que nieguen a Yeshua, al cual consideran un falso Mesías.
Bueno, pues lo que está queriendo decir este señor es que los judíos ortodoxos ignoran su propia historia, la historia antigua de Israel, porque ellos consideran que los cristianos, que los creyentes, son Israel, el Israel disperso a partir del año 700 antes de Cristo, y dice este predicador que los judíos ortodoxos quieren atraer a esos cristianos al judaísmo por esa supuesta identidad israelita de los creyentes, de los cristianos de la iglesia del cuerpo de Cristo. Otro punto importante de lo que dice este predicador es que los judíos ortodoxos saben perfectamente la historia de la cautividad babilónica al derecho y al revés. La deportación de los judíos a Babilonia es el tema súper estudiado, no solamente por los judíos ortodoxos, sino también por la iglesia cristiana. Babel, Babilonia significan confusión. Los judíos fueron llevados cautivos físicamente a Babilonia, pero los estudiantes de las escrituras se quedaron allí, en Babilonia, en Babel, en la confusión. Por eso es que no pueden discernir la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque teológicamente hablando, la iglesia del cuerpo de Cristo está en Babilonia, está en confusión. Todos los argumentos teológicos actuales están enfocados en Babilonia, en lo que sucedió en la cautividad a Babilonia. Y muy poco se sabe de la cautividad asiria. Cautividad asiria que muy pocos hemos enseñado, que muy pocos hemos investigado, y estamos haciendo nuevas investigaciones y descubrimientos antiguos dentro de la historia universal, dentro de la arqueología, que nos aclaran no solamente el pasado, sino también el futuro escatológico. Porque, como una vez lo dijo Herbert W. Armstrong, Israel es la llave de la profecía escatológica. Ahora, cuando los israelitas de Judea, los que vivían en el reino del sur, la casa de Judá, Judea, cuando regresaron de Babilonia, el término judío, de nuevo, el cual fue inventado cientos de años antes, más que eso, Yehudí en hebreo, quedó como parte de su identidad nacional. El pequeño número de israelitas de las tribus del norte que pudieron regresar a la tierra también tomaron este título popular. Tanto así que para la llegada del primer siglo, las frases Israel y judío se usaban intercambiablemente, aunque sus diferencias son todavía bíblicamente y proféticamente válidas. ¿Se da cuenta de ello? Seguimos escuchando el mismo mensaje en cada predicador, en cada ministerio, que los judíos son israelitas y que los judíos son todo el pueblo de Israel y que una minoría del reino del norte se integró a los judíos y ese pequeño remanente de israelitas ahora se hacen llamar judíos. O sea, es tanto el ego de los fariseos actuales que para ellos hasta Abraham es judío. Y si de ellos fuera, hasta el mismo Adán y hasta Eva también serían judíos. Pero peor aún, es que la iglesia del cuerpo de Cristo, con su enorme idolatría hacia los judíos, también piensan así. En los últimos años, gran parte de la iglesia del cuerpo de Cristo ha enfocado sus enseñanzas teológicas en el judaísmo religioso. La iglesia del cuerpo de Cristo enfoca sus estudios en los judíos y no en Israel. ¿Por qué? Por esta confusión, por esta cautividad babilónica de la teología cristiana en la que se encuentra. Todos los estudios teológicos cristianos están enfocados en los judíos. Y este pensamiento es una cautividad babilónica, confusa. ¿Por qué la iglesia del cuerpo de Cristo no puede identificar o reconocer a los anglosajones como Estados Unidos y la Gran Bretaña como Israel? Porque la iglesia del cuerpo de Cristo está en Babilonia, está en confusión, por centrar su mirada y sus estudios teológicos en los judíos, en el judaísmo. Y por eso es que
todos los estudios escatológicos hasta ahora realizados que no contemplen a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se dirigen a Babilonia, a la confusión. El día de hoy, el término judío no está limitado simplemente al punto geográfico del territorio de Judea. Y aunque el término es comúnmente usado para describir la secta religiosa de los fariseos, no era usado de esta manera exclusivamente durante el primer siglo. Shaul repetidamente usó las frases judío e israelita de manera intercambiable en sus cartas. Él se llamó a sí mismo israelita en el contexto de Romanos 11:1. Así que vayamos juntos para que veamos cómo lo dice. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ven, él no era de la tribu de Judá, pero sin embargo él es un israelita. Y más adelante, en otro contexto, él dice que él es un judío de la tribu de Benjamín, criado con la religión de los judíos, un fariseo. Como él mismo lo dice en Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 4. Leámoslo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Él era un fariseo y no le da vergüenza admitirlo en este contexto porque él quiere que la gente entienda él de dónde viene. No es como que él todavía está guardando los takanot y maasim de los fariseos. Eso sería ridículo, porque estaría en contradicción directa a lo que Yeshua dijo. Y él no lo hace. Él, siendo criado con todos los takanot y maasim de los fariseos, él ahora puede hacer una separación clara entre la Torá de Moisés y las reglas y regulaciones inventadas por los fariseos. Aquí en el libro de Apocalipsis, Yohanan se está dirigiendo a los que dicen ser israelitas, pero no lo son. Estas personas en la asamblea de Esmirna, ellos no están pretendiendo, ellos no están pretendiendo ser fariseos, judíos religiosos. ¿Saben cómo dice en la Reina Valera? Dicen ser judíos y no lo son. Ellos no están pretendiendo ser fariseos, judíos religiosos. Ni tampoco estaban sugiriendo ser habitantes físicos de Judea. Esto es en Esmirna, en Asia Menor, damas y caballeros. Shaul clarificó en Romanos que el ser judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Shaul claramente estaba cómodo con intercambiar los términos judío e Israel. Y los gentiles siempre han sido bienvenidos a ser injertados en Israel. Lo cual es un tema de seguir al Dios de Israel de todo corazón guardando sus mandamientos. Estas últimas palabras son una muestra de las consecuencias de no identificar a Israel en la actualidad, de no reconocer que la deportación a Siria y la diáspora de Israel dio origen a naciones como Estados Unidos, como la Gran Bretaña. Esta ignorancia ha creado confusión a tal grado de determinar que por cuanto tú eres cristiano, eres injertado a Israel. La Biblia nunca ha dicho que si tú tienes fe en el Mesías y entregas tu vida a Dios, eres israelita. Eso es falso. Lo que sí dice la Biblia es que todo aquel que en él cree, Dios le recibe como a su hijo, como familia de Dios, no como familia de Abraham, no como familia de Israel, familia de Dios, hijos del Dios viviente, no israelitas. Es decir, una identidad más honrosa es ser hijo de Dios que ser hijo de Israel. Nuestra meta como cristianos es parecernos a Cristo, no parecernos a Israel. Y entonces, ¿en dónde estamos injertados? En Cristo, en el Mesías, no en Israel. Nuestra identidad es en el Mesías, es en Cristo Jesús, no es Israel. Los anglosajones tienen su identidad en Israel. Ellos sí. Nosotros los gentiles, nuestra identidad es en Cristo, en el Mesías, familia de Dios. La verdadera identidad de Estados Unidos y la Gran Bretaña y los anglosajones es que son israelitas. La identidad oculta, así como la de José el soñador en Egipto, es que
Los anglosajones, Estados Unidos y la Gran Bretaña son el verdadero Israel, el Israel natural, los descendientes de los israelitas antiguos. Esa es su verdadera identidad. No son judíos, son israelitas, de la casa de Israel. La Torá de Dios, según el rey David, es como lámpara a sus pies. Si van y leen el Salmo 119 completo, podrán reconocer el amor que David tiene por la Torá. Escuchemos ahora cómo Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Ahora bien, preste atención en este momento del video. Mientras el predicador lee en voz alta la palabra de Dios acerca de Israel en Romanos, piense en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en Francia, en Dinamarca, en Noruega, en Bélgica, en Suiza, Suecia, Sudáfrica, Canadá, como lo que son su identidad israelita. En ellos, que son el pueblo de Israel, los israelitas, las ramas naturales que fueron arrancadas del verdadero olivo, de la familia de Dios, de Yeshua. Ya que sabemos a quién le está hablando, vayamos al 17. Pues si algunas de las ramas naturales, Israel, fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, no te creas mejor que ellos. No te exaltes sobre Israel porque ellos son ramas naturales. Pero si eres arrogante, recuerda esto, tú no sustentas la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ok, muy bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. Así que no seas altanero pensando que eres el último vaso de agua en el desierto, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, más vale tengas cuidado de que Él tampoco te perdone a ti. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para los que cayeron, pero para ti, bondad. Bondad si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues Dios los puede volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre o salvaje, y ustedes gentiles sí que son salvajes, y contra lo que es natural fuiste injertados en un olivo cultivado, el olivo de Israel, Jeremías 11, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que seáis ignorantes de este misterio. Este es un misterio, este es un secreto que no le es revelado a los novatos. Esto es algo por lo que usted debe indagar y si no le es revelado, nunca lo encontrará. Pablo nos dejará saber cuál es este misterio para que no seamos sabios o arrogantes en nuestra propia opinión. Y es que ceguera parcial le ha ocurrido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que la plenitud de los gentiles entre y sean injertados en Israel. No que sean injertados en Judá. No que sean injertados en el judaísmo. El judaísmo es una religión hecha por hombres. El judaísmo moderno es el antiguo fariseísmo. Y escuchen esto, luego él dice, porque los dones y el llamamiento de Dios a Israel son irrevocables. Ese es el contexto. Pero a la gente le gusta sacarlo fuera de contexto. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no nos puede quitar nada. Oh, yo pensé que le acabó de decir que si te pones altanero, que si te crees algo que no eres y empiezas a decir que tú reemplazaste a Israel y no tienes la Torá escrita en tu corazón, eres un mentiroso. Oh, nosotros somos el Israel espiritual. ¡Mentirosos! No hay tal cosa en la Biblia como un Israel espiritual. Lo único que están haciendo es adoración babilónica pagana al dios Sol. Oh, usted es un católico protestante, pero no ha salido de Babilonia. La Torá no está escrita en su corazón si lo único que hace es sacar excusas del por qué yo no tengo que guardar los mandamientos.
Oh, Jesús clavó los mandamientos en la cruz para que yo no los tenga que guardar y ahora puedo hacer lo que yo quiera. Sí, cómo no. Va a tener un rudo despertar cuando Yeshua se incline y le diga: apartaos de mí, no os conozco, ustedes hacedores de anomia. Asin, nomia, nomos, lo cual es el griego para Torah. Ustedes sin Torah, apartaos de mí, no os conozco. Pero sígale creyendo a su pastorcito de que la Torah fue abolida. El mismo Yeshua os dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿De cuáles mandamientos está hablando? Los de la Torah. Entiendan que cuando Pablo está hablando en contra de la ley, está hablando de la ley de los fariseos, de las reglas y regulaciones que ellos se inventaron. Pablo no hablaría en contra de la Torá. Entonces, aquellos que dicen ser Israel y no lo son, son mentirosos, y la verdad no está en ellos. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, a Satán, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. La tribulación será temporaria. Sed fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Fuertes palabras de Yeshua. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilá, a las congregaciones, y no se crean que porque creen en Jesús no pasarán tribulación alguna, pues él mismo dice que el que sea fiel hasta la muerte, él le dará la corona de la vida. ¿Y cómo es que van a ser fiel hasta la muerte si no creen que pasarán por tribulación alguna? Porque supuestamente Yeshua los arrebatará justo antes de su venida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilá. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Damas y caballeros, esta es nuestra oportunidad de levantarnos con Yeshua. Sed fiel hasta la muerte y no recibiréis daño de la muerte segunda. Levántese en contra de la religión y a favor de la verdad. Recuerde que Satanás solo se enfurece con aquellos que verdaderamente tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Ellos son su amenaza, no los que guardan los mandamientos de su denominación. Usted siga al único grande, a Yeshua. Él es el profeta, él es el Mesías y lo debemos escuchar a él sin importar lo que diga su denominación o su líder o cualquiera. Sígalo a él, sea fiel hasta la muerte, porque él será su juez en aquel día. Ahora quiero cerrar con esta oración para usted. Yevareja Jehová veishmereja. Yaer Jehová fanaileja vijuneja. Isa Jehová fanaileja beyasem leha shalom. Hashem Yeshua Hamashiach Isa shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, el Príncipe de Paz. Amén y amén. Shabbat Shalom. Espero verlos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo.